¿Y por qué no me acompañas a la palabra de Dios, a Apocalipsis, capítulo 5? Y vamos a leer desde el verso 1 al 14. Y dice la palabra del Señor: y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito, como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que están en ellos. Oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Tremenda el pasaje que hemos leído, y a mí me encanta este pasaje. Me encanta porque exalta la supremacía de Jesús, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y su absoluta suficiencia. El texto está expresando que todo depende de Él, que desde el comienzo de todo es y será exclusivamente por medio de Cristo y para Cristo. En Apocalipsis 5 nos introduce en el comienzo de la culminación del plan de Dios en la tierra, cuyo cumplimiento es solo posible por medio de la aparición de la persona de Jesús, como el cordero inmolado. Estamos ante la culminación de la restauración de todas las cosas y el comienzo del nuevo orden de Dios en la tierra. El plan de Dios puede seguir su curso y llegar a su cumplimiento gracias a que el Cordero de Dios, el León de Judá, aparece en escena. Toma el lugar que le corresponde. Pero también en este capítulo 5 nos enseña y destaca la crucial importancia y el enorme valor de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es la exclusiva y única llave para que se cumplan los propósitos de Dios tanto en mi vida como en este mundo. Lo cual solo es posible gracias a su preciosa sangre, a la preciosa sangre del Cordero inmolado. En resumidas cuentas, podemos decir que este pasaje nos habla de un proceso de restauración donde Jesús es la única y exclusiva llave. Recordemos que en Edén el plan de Dios era que el primer Adán pudiera sojuzgar la tierra, gobernar la tierra. Pero este Adán pues no llevó a cabo ese plan, sino que lo arruinó
y no asumió su responsabilidad ya sabemos por qué, ¿no? Por dejarse llevar por aquellas cosas que lo estaban distrayendo en ese momento. Y aquí, en este texto, vemos cómo el plan inicial de Dios es restaurado gracias al postrer Adán, a Jesús de Nazaret, que toma el lugar que le corresponde como el Señor de todo y haciendo posible que los hijos de Dios vuelvan a gobernar y sojuzgar la tierra, estableciendo así el reino de Dios con los hombres. Y el texto habla de que esos hijos de Dios, redimidos, serán hechos, ¿qué? Sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad? Somos hechos sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad? Sacerdotes que asumirán la responsabilidad delegada para ayudar a Jesús a reinar y sojuzgar la tierra. Pero, ¿quiénes son esos sacerdotes de los que está hablando el texto, verdad? ¿Quiénes son? Son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, que han sido creados por Jesús como sacerdotes para Dios. Y yo quiero preguntar algo en esta mañana. ¿Habrá aquí alguien que ha sido perdonado por la sangre de Jesús? ¿Habrá alguien aquí que haya sido perdonado por la sangre de Jesús? Pues entonces, hermano y hermana, este pasaje está hablando de ti y está hablando de mí. Somos sacerdotes de Dios, somos sacerdotes creados por Jesús para Dios. Y gracias a los méritos de Jesús se nos ha concedido estas vestiduras sacerdotales. Algunos pueden pensar, sí, Dani, pero esto tendrá lugar en los últimos tiempos, ¿no? En Primera de Pedro 2, 9, dice que, pero ustedes son linaje escogido, hablando de la iglesia, dice, real sacerdocio. Es decir, que usted y yo somos sacerdotes de Dios para este tiempo también, con el fin de que Jesús establezca su reino aquí en la tierra. Sacerdotes que actúan como agentes de cambio de este proceso de restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad es actuar como agentes de cambio en el entorno que nos movemos. En cualquier lugar, sea en medio de nuestra sociedad o sea en el ámbito de la iglesia. Es decir, el Señor cuenta conmigo y contigo para promover el cambio. Esto no puede ser discutido, ni negociable. No se puede discutir. Pero el cambio, hermano y hermana, se hace posible siempre y cuando tomemos esta responsabilidad sacerdotal que hemos tenido el privilegio de haber recibido en Cristo Jesús. Cuenta la historia de un muchacho de un empresario que tenía un hijo y este hijo estaba trabajando con su padre en la empresa, ¿no? Y bueno, el padre quería que el niño pues aprendiera, se formara dentro de la empresa, aprendiera todo lo que era el oficio y pudiera llevar el día de mañana aquella empresa, ¿verdad? Y el padre pues llegó el momento en que este niño pues ya tenía ciertas cualidades, el niño tenía potencial, se convirtió en un hombre, en un profesional de la empresa y el padre entendió que era el tiempo de que tomara la responsabilidad de la empresa. Pero el hombre, hijo de este empresario, por mucho potencial que él tenía, por muchas capacidades que había trabajado en su vida, que había aprendido, él no quería recibir esa responsabilidad que le estaba delegando el padre, de poder llevar la empresa del padre. Y en ese momento como que él tenía todo el potencial y tenía el llamado para poder ser el empresario y tomar el lugar de su padre. Pero debido a que no quiso recibir esa responsabilidad, eso no pudo ser posible. No pudo ser posible. Nuestra identidad, nuestro potencial o nuestra capacidad como sacerdotes de Dios no se hará efectiva ni será eficiente, no será útil
si no asumimos nuestra responsabilidad sacerdotal. Este es el lema que he puesto a esta predicación. Asumamos nuestra responsabilidad sacerdotal. ¿Eres un hijo de Dios? ¿El Señor te llamó al ministerio? ¿El Espíritu de Cristo mora en ti? ¿Los dones del Espíritu se reproducen en ti? ¿Tienes talentos y capacidades? ¿Sí o no? Seguro que sí. Pues todo ese potencial que Dios ha puesto en ti no será útil a no ser que asumas tu responsabilidad como sacerdotes delante del Señor. Por este motivo, hermanos y hermanas, es necesario y fundamental poner las manos en el arado. Tomar responsabilidad para ver cómo se reproduce la vida de Jesús y la obra de Dios por medio de nuestras vidas. Como sacerdotes de Dios se nos atribuye una responsabilidad. Y asumirla es crucial para ejercer eficazmente y fructíferamente nuestro real sacerdocio. Nadie es apto para conducir un coche si se deja distraer por cualquier cosa y no se hace responsable de la función que tiene entre sus manos. Se necesita responsabilidad para cumplir eficazmente con nuestras funciones sacerdotales. Por esta razón, el lema, como he dicho antes, el lema de este mensaje es: asume tu responsabilidad sacerdotal. Como sacerdotes de Cristo debemos ser responsables y asumir nuestra responsabilidad, al menos de los siguientes aspectos que me gustaría destacar en esta mañana. Seguro que podríamos decir otros, pero me gustaría centrarme en 4 aspectos fundamentales o responsabilidades que deberíamos de asumir en nuestras vidas. La primera de ellas es cumplir con nuestras funciones sacerdotales. Nuestras funciones como sacerdotes son claras y todos tendríamos ya que saberlas. La palabra de Dios nos enseña cómo son esas funciones sacerdotales. Pero según la palabra de Dios, las funciones de los sacerdotes se resumen en dar culto a Dios en todo lugar, servir de ayuda a las personas para que conozcan y se acerquen a Jesús y ser un mensaje en vida para toda la humanidad. Esas son nuestras funciones, en resumidas cuentas. Sacerdotes que con la responsabilidad de estar constantemente en conexión con Dios, sirviéndole espiritualmente y con la responsabilidad de anunciar las bondades de Dios en Cristo, al relacionarnos con las personas de este mundo. Somos un reino de sacerdotes. Ese es nuestro llamado y nuestra función. Vasijas o canales, instrumentos de Dios para hacer justicia a los perdidos, a los desamparados, a los necesitados, tanto afuera como dentro de la iglesia. Pero estas funciones no se pueden desarrollar de cualquier manera. No se puede hacer por la fuerza, ni por la ley, ni por imposiciones, ni con sabiduría humana, ni ninguna destreza o habilidad del ser humano. Solo existe una forma de hacerlo. Nuestra responsabilidad es desarrollar nuestras funciones sacerdotales en espíritu y en verdad, dando culto a Dios en todo lugar. Es decir, se lleva a cabo espiritualmente, dando lugar y espacio a la naturaleza conforme a Dios, a la cual hemos nacido en Cristo Jesús. Hemos nacido en la naturaleza espiritual de Dios. Hemos sido transformados en un nuevo nacimiento para ser como Jesús. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad sacerdotal es ministrar y establecer el reino de Jesús siendo canales de Dios que dejan y permiten manifestarse la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Eso significa expresar y dar amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es servir de forma espiritual. También se lleva a cabo en verdad. Vivir y servir en conciencia, con una actitud sincera y honesta, con sinceridad y honestidad delante de todos los hombres.
Especialmente siendo sinceros y honestos con nosotros mismos, hermanos, porque muchas veces vivimos engañados. Yendo de verdad con el Evangelio en la vida, con cada acción o comportamiento. Recuerdo que cuando jugábamos al fútbol, estaba en medio del partido, ¿no? Y yo jugaba de portero, a pesar de que soy chiquitito. Y en una de esas, pues, el delantero se acercaba a la portería con el balón para meter gol. Y yo, entre que salía, no salía, titubeaba, no titubeaba, pues ya el delantero vino, le chutó y metió el gol. Y entonces escuché desde la grada al entrenador, no, tienes que ir de verdad. Y tenemos que ir de verdad. Si vas de verdad, consigues el balón. Y tenemos que ir de verdad con el Evangelio. No podemos titubear porque tenemos la responsabilidad delegada por Cristo, la autoridad para poder ejercer el sacerdocio en esta tierra. Pero tenemos que ir de verdad, sin titubeo, sin dudas, sin incredulidad. Vamos a ir de verdad. Somos, créetelo, somos sacerdotes para nuestro Dios. Esa es mi responsabilidad. El culto, y también, por otro lado, el culto a Dios no es una ceremonia, hermanos. Doy culto racional o normal a Dios en cualquier parte donde estoy. Donde esté, estoy ya dando culto a Dios. En el espacio donde yo me encuentre, donde está en mi cuerpo, allí estoy dando culto a Dios. No espero el domingo para darle culto a Dios en todo lugar. Esté acompañado o solo, estoy dándole culto a Dios. Y eso es cumplir con mis responsabilidades sacerdotales y hacerlo en espíritu y en verdad en todo lugar y en todo espacio. Como sacerdotes, nuestra responsabilidad en cuanto a nuestras funciones deben desarrollarse en espíritu y en verdad y en todo lugar donde estemos presentes. Y el segundo punto que me gustaría tratar es que debemos asumir nuestra responsabilidad de estar comprometido con la unidad del reino. Dice la Escritura que este reino de sacerdotes está compuesto por gentes de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Dentro del pueblo de Dios, de este pueblo, hay gente de toda clase, ¿verdad? Gente de toda clase, hay una variedad de personas, cada uno diferente a la otra, y hay un montón de variedad entre unos y otros, ¿verdad? Cada uno con su cultura y, como solemos decir en Andalucía, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Como decimos en Andalucía, ¿verdad? Por tanto, en este reino de sacerdotes tenemos que tener en cuenta que cada uno va a tener su individualidad. Y que esta individualidad ha de ser respetada, valorada y cuidada por todos. Y esto es parte de buscar la unidad. La unidad se consigue cuando se respeta la individualidad de los miembros y cuando se respeta la unidad del colectivo. Una cosa no puede ir sin la otra. Cuando hablamos de individualidad, hablamos de que a libertad nos ha llamado el Señor. Y que cada uno tiene la libertad de hacer o no hacer. Que cada uno tiene la libertad de expresarse, de opinar y de hacer, según la palabra de Dios, lo que bien quiera. A libertad nos ha llamado el Señor. Se respeta en este lugar la individualidad, en la iglesia del Señor, la individualidad de cada persona. Lo contrario sería caer en el abuso espiritual. Lo contrario sería ser dictatorial, autoritario. De otra manera pudiéramos entrar ya dentro del sectarismo. Y la iglesia del Señor no tiene nada que ver con eso. La iglesia del Señor, Jesús, respeta tu individualidad, como tú eres. Y así es como tú te tienes que comportar dentro de la iglesia, como tú eres, bajo los parámetros de la palabra de Dios, pero como tú eres, como tú eres. No quieras aparentar otra cosa, como tú eres. Pero déjate transformar por Cristo, eso sí. Pero se respeta en este lugar la individualidad de cada persona.
Lo que quiere decir que en este reino, perdón, me he saltado. Y hablar de individualidad no es hablar de individualismo, ¿verdad? Son cosas distintas, diferentes, ¿verdad? Porque el individualismo, ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que produce? Divisiones, ambiciones personales, propaganda, publicidad de uno mismo, egocentrismo, cosas que la Biblia talla de pecado. No queremos el individualismo, ¿verdad? No queremos llaneros solitarios, ¿verdad? Que van a hacer las cosas como les parece y las quieren hacer todo por sí mismos y no entienden que tienen que rendirles cuentas a nadie. Porque si pertenecemos a un cuerpo, lo normal y lo lógico es que rindamos cuentas a la congregación. Primeramente a Dios, pero también a la congregación. Confesaos los unos con los otros vuestras faltas, vuestros pecados. Hay que rendir cuentas, ¿verdad? Tenemos nuestra individualidad, pero también debemos de respetar nuestra unidad y buscar nuestra unidad, ¿verdad? Y creo que me voy a meter en un berenjenal cuando hablamos de los supuestos grupismos, ¿no?, que pueden formarse dentro de la iglesia, ¿no? Hay que respetar la individualidad de cada persona, de querer estar o no querer estar con uno o con otro. Unos son afines a uno, otros afines a otros, por la edad, por la mentalidad, por lo que sea. Y no podemos estar queriendo en todo momento estar todos juntos. Ojalá sea así. Pero cada uno debe de respetar al otro en dónde y cuándo quiere estar y con quién quiere estar. El caso es que cuando se formen grupos, no se incurra en el pecado de acepción de personas. Ahí está la clave. No hay acepción de personas dentro de la iglesia del Señor. Todos formamos un cuerpo. Todos formamos una unidad y en todo lugar, en todo grupo que se pueda formar, hay cabida para todos. Hay cabida para todos. Pero dejémonos ya, hermanos, de grupismos y de grupos por aquí y de grupos por allí. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Cristo. Somos uno, un cuerpo, una familia. Y en una familia, pues tienes afín con uno o puedes tener afín con otro. Tienes más afinidad con uno que con otro. Pero la visión, hermanos, del reino es la visión de unidad. Porque la visión de los sacerdotes es que el reino avance. Y ese reino avanza si estamos unidos. Un reino que respeta la individualidad, pero cuya forma de relacionarse y moverse es como un equipo, funciona como una unidad, como equipo, como cuerpo. Y esto es innegociable. Y como sacerdotes, nuestra responsabilidad es velar por el bienestar y el buen funcionamiento del conjunto del equipo, para que el reino avance y el mundo crea que Jesús vive en nosotros. La unidad es la clave para que las personas crean en el Evangelio de Cristo. Y por esta razón debemos asumir nuestra responsabilidad con la unidad del reino. La gente creerá cuando estemos unidos, cuando estemos separados no van a creer. Cuando estemos divididos no creerán. Nuestra responsabilidad es la unidad en Cristo Jesús. Y por esa razón tenemos que asumir nuestra responsabilidad con el Evangelio de Cristo y con la unidad del reino. Y es vital, hermano, escúchame bien, es vital dar lugar a la comunión los unos con los otros para que se produzca esto. Así como nos enseña la iglesia del primer siglo. Dentro de este reino hay una visión, una misión y la llevamos a cabo entre todos, como grupo, como equipo, como unidad, dando lugar también a la rendición de cuentas, como he dicho antes. Asume tu responsabilidad. Asumamos como equipo nuestra responsabilidad con la unidad, pero asumamos también, hermanos, nuestra responsabilidad como individuos, cada uno particularmente. Y sobre todo, hermano y hermana, por favor, yo te ruego, por favor, asume y asumamos seriamente la responsabilidad que tenemos cada día de cuidar nuestra relación con Dios. Porque ahí reside la clave para guardar la unidad del equipo.
Si tú no tienes comunión con Jesús en tu diario, en tu día a día, cada día, en tu lugar secreto, en tu casa, tú no vas a estar unido al cuerpo. Tú no vas a estar unido al cuerpo, porque lo que nos une es Jesús de Nazaret. Y si tú tienes a Jesús cada día en tu vida, tú vas a estar unido a la iglesia. Debemos de ser responsables con esa intimidad con nuestro Padre. La unidad con el Padre Celestial es fundamental para lograr la unidad dentro del cuerpo de Cristo, es decir, entre nosotros, hermanos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Jesús de Nazaret. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos de hacer el esfuerzo por estar unidos. Y no es fácil, yo lo sé. No es fácil. Somos cada uno de Punta Umbría, de Barcelona, pero no es fácil, pero hay un nexo que nos une y es la paz con Dios. Eso nos une, hermano, y eso es lo que tiene que prevalecer entre nosotros. Cuando el pueblo de Dios está unido, trabajando en equipo, cuando los sacerdotes de Dios se ponen de acuerdo los unos con los otros, sucede algo tan maravilloso como que la presencia de Dios, hermano, se manifiesta. Somos bendecidos y llenos del Espíritu Santo. Y eso, ¿sabe lo que pasa? Repercute y trasciende en salvación para otros. ¿Qué te parece? Cuando tú y yo estamos de acuerdo, la presencia de Dios se manifiesta. Cuando tú y yo estamos de acuerdo, Dios nos bendice. Y cuando tú y yo estamos de acuerdo, hay salvación en esta tierra. Pero tenemos que estar de acuerdo y unidos. Unidos y de acuerdo. Dando y respetando la individualidad de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, me gustaría entrar ya en este punto, en el tercer punto, donde debemos de asumir nuestra responsabilidad de estar presentes y accesibles en la tierra donde estás. La palabra sacerdote significa en el original constructores de puentes. Eso es lo que significa la palabra sacerdotes. Hacen posible la conexión entre dos partes separadas o divididas. Es decir, hacen posible que la gente se acerque a Dios y tenga un encuentro con Él. Somos el medio para unir a las personas con Dios. Para ello necesitamos estar con y entre la gente, hermanos. Es fundamental que nos hagamos presentes en el lugar donde nos encontramos. Yo creo que la tendencia de estos últimos tiempos es a que cada uno se encierre en su casa a poder estudiar la Biblia, a poder orar, y está muy bien. Pero creo que como sacerdotes no podemos obviar una parte de nuestras funciones, que es anunciar las bondades de Dios a un mundo perdido. Y para ello, y poder atender las necesidades de este mundo. Y para ello necesitamos estar presente y accesible a este mundo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro ejemplo, así lo hizo. Tomó un cuerpo y se hizo presente y accesible para ti y para mí. Si somos constructores de puentes, debemos hacernos presentes y cercanos a la gente, a los necesitados. Nuestra dedicación es la gente. No es ser músico, no es ser tesorero, no es ser secretario, no es ser presidente de las asambleas de Dios, no es ser ministro de las asambleas de Dios. Ese no es nuestra dedicación. Nuestra dedicación es predicar el Evangelio a la gente y mostrar el amor de Dios a toda criatura. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. No son las personas, no es nada de lo que he dicho anteriormente. Mi dedicación son las personas, son las almas. Contactar y conectar con la gente. Nuestro proceder debe ser como aquel hombre que en medio de una gran riada mete su mano y extiende su mano permanentemente para poder salvar a aquellos que son llevados por la corriente hacia la muerte.
Tenemos que tener nuestra mano extendida en todo momento. Que la gente pueda ver que estás presente, que estás accesible, que pueden contar contigo, que tú eres cercano a ellos, que les quieres ayudar. Esa es nuestra responsabilidad, de estar presentes en este mundo. Si no, ya Dios nos hubiera llevado con Él. Tomemos cuerpo, hermano, como lo hizo Jesús, y extendamos nuestras manos a este mundo. Para asumir nuestra responsabilidad sacerdotal, debemos hacernos presentes y accesibles a las personas. Y en cuarto lugar, para asumir nuestra responsabilidad como sacerdotes, debemos también de asumir nuestra responsabilidad en mantener puras y limpias nuestras vestiduras sacerdotales. La palabra de Dios en el Salmo 24:3 dice que ¿quién subirá? Se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte santo? Qué buena pregunta, hermano. Y el mismo salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Ese es el que sube, ese es el que puede ministrar la presencia de Dios, ese es el que puede entrar a poder servir a Dios, el puro y limpio de corazón. Lo que nos enseña, hermanos, que nuestras vestiduras, esas vestiduras que hemos recibido por la gracia y los méritos de Jesús, deben de tener un mantenimiento. Jesús nos las entregó impolutas, sin mancha, sin arruga. Y la responsabilidad que tenemos tú y yo es de que esa vestidura siga sin mancha y sin arruga. Y que cada día podamos mantenerla en pureza y en limpieza. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pues y si no, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, si no mantenemos nuestra vida en limpieza y en pureza, no somos aptos, no podemos ser útiles. No es que no seamos aptos, sino que no seremos útiles para Dios. Dios no nos podrá usar con toda la plenitud y todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:21, si te mantienes puro, si te mantienes puro, un condicional, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Qué te parece? Hay un condicionante, ¿no? ¿Sí? Un condicionante. Sí, te mantienes puro. Sí, te mantienes limpio. Dios te ha dado, el Señor te ha dado unas vestiduras blancas, preciosas, hermosas, resplandecientes. Y esas vestiduras tienes que guardarlas y mantenerlas por el resto de tu vida hasta que Jesús te llame. Y ahí es donde Dios te va a poder usar en medio de este mundo. Es nuestra responsabilidad. Y debemos de asumir nuestra responsabilidad de mantener puras y limpias nuestras vestiduras. Yo creo que en este siglo en que vivimos debemos de evaluar como iglesia y como individuos lo que es santidad. Creo que esa palabra, santidad, la estamos malinterpretando y la estamos llevando en muchos sentidos a términos que se asemejan más a lo que yo entiendo por santidad que a lo que Dios entiende por santidad. Y eso es un error. La santidad se entiende desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Esa es la santidad. Y debemos de evaluar qué es santidad. ¿Qué es santidad para nuestras vidas según Dios? Debemos de asumir nuestra responsabilidad frente a nuestras vestiduras, mantenerlas puras y limpias. Voy rapidito, no voy tan rápido. Madre mía, yo cuando la estaba preparando digo, vaya, la que voy a liar. Pero somos un reino de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes que han sido redimidos
por Cristo. Y voy a pedirle a Juan que por favor pueda acompañarme, porque ya estoy terminando, ¿vale? Tranquilo, estoy terminando. Amén, ¿no? Gracias. Tranquilo que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hechos sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Eso es motivo para alegría, para gozo y para todo. No solo porque vamos a reinar con Cristo, sino por lo que ya Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esa redención, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús, gloria a su nombre. Pero hermanos, nuestro cometido será productivo y será eficaz. Seremos útiles para el Señor si decidimos rendir nuestra voluntad para asumir nuestra responsabilidad sacerdotal. No cabe otra. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser útiles al Señor? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios en sus manos? ¿Cuántos, hermanos, hermanas? Yo creo que si amas a Dios, quieres ser un instrumento. Si no amas a Dios, no quieres ser instrumento. Y aquí hay muchos que aman a Dios. ¿Amén? Somos gente que Dios ha llamado para el sacerdocio y que ha sido delegada en nosotros una responsabilidad. Asumir nuestra responsabilidad es fundamental, es crucial, no es negociable para que podamos ser útiles para Dios. Aquí hay un potencial enorme, enorme en cada una de vuestras vidas, enorme. Enorme, pero porque Dios lo ha puesto, y es enorme porque viene de parte de Dios. Enorme. ¿Por qué dejar que ese potencial no sea útil en las manos de Dios? Porque de alguna manera seamos como aquel hijo del empresario. No querramos tomar responsabilidad. Porque tomar responsabilidad cuesta, ¿eh? Hay un precio que pagar. Y por eso no queremos tomar responsabilidad. Pero tienes esa responsabilidad. Y hermano, yo no quiero meterte el dedito en la llaga, pero un día daremos cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores de la responsabilidad que nos ha dado. Esa es la realidad, eso es Biblia. Eso no lo estoy diciendo yo para poder presionarte. Asume, hermano, en esta mañana, asume en tu vida tu responsabilidad de cumplir con tus funciones sacerdotales, con estar comprometido con la unidad del reino, estar presentes y ser accesibles en la tierra donde tú estás y mantener limpias nuestras vestiduras sacerdotales. A mí me encanta, hermanos, la idea, y desde que me convertí es el sueño que tengo, ser útil en las manos de Dios. Yo creo que aquí hay un montón de gente que desde que se convirtió ha soñado ser útil para Dios, y eso es lo que tenemos que soñar, ser útiles para Dios. Nada más, ser útiles para Dios. Y me encanta pensar que Dios me pueda usar como una vasija, ¿no? Como un medio sacerdotal para su obra, para lo que Dios quiere hacer. Para lo que Dios quiere hacer, me encanta eso. Y yo sé que a ti también te encanta. Repito, hermanos, ¿a quién le gustaría ser útil para Dios? Entonces, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad sacerdotal. ¿Saben? Si algo también se destaca en Apocalipsis 5, es que tanto ángeles como los ancianos en el cielo, tanto la creación, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, dice, toda criatura, todo, pudieron reconocer el valor y la importancia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si leen este texto, es lo que está también enseñando. Enseña
a valorar y a darle la importancia crucial que tiene Jesús en la escena de la salvación. Normalmente, cuando algo tiene valor e importancia en nuestras vidas, cuando algo realmente está en nuestro corazón, es cuando surge ese sentido de la responsabilidad en nuestras vidas. Pero me resulta la pregunta, es inevitable. ¿Será que en el pueblo de Dios haya alguien que esté desvalorando y no darle la importancia de la obra de Jesús en su vida? Porque no hay otra explicación. Si Cristo nos ha salvado, si Jesús nos ha redimido de nuestros pecados, no siendo aún merecedores de ellos, siendo enemigos de Dios, ¿cómo podemos olvidar esta salvación tan grande? ¿Cómo no tener en cuenta y valorar la importancia de Jesús en nuestras vidas, la importancia de la salvación en nuestras vidas, del valor que tiene esa sangre preciosa de Jesús de Nazaret? ¿Cómo, hermanos, olvidar eso? Por tanto, hermanos, no cabe otra cosa que responder a esa sangre de Cristo con responsabilidad. Somos responsables delante de Dios. Y en este día el Señor te está hablando de que tomes y asumas tu responsabilidad delante de Dios. Seamos como aquel mercader de perlas, hecha para mí, y yo la cuido, la protejo, y hago lo que tenga que hacer, me pongo mi esfuerzo y me hago responsable de ella. Me hago responsable de ella porque le doy valor, y para mí es de un precio incalculable la salvación de Cristo en mi vida. ¿Es así o no, hermanos? ¿Sabes lo que cuesta la salvación? ¿Tu salvación? ¿Lo sabes? Voy a recordártelo, pero seguro que lo sabes. Tu salvación y mi salvación cuesta la sangre del Ser Supremo de toda la creación. Cuesta la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que ha puesto Dios en ti es un tesoro incalculable, de gran precio. Seamos responsables con ellos, hermanos. Seamos responsables, hermanos. Seamos responsables. Por eso, en este día, me gustaría que pudiéramos dándole el valor que se merece Jesús, dándole la gloria y la honra que se merece Jesús, poder reconocer, poder asumir nuestra responsabilidad reconociendo la dignidad de Dios en nuestras vidas, reconociendo la dignidad de Jesús en nuestras vidas. Dios, Jesús es digno y Él ha puesto en nosotros su dignidad para que fuésemos sacerdotes. Es el tiempo, hermanos, de asumir nuestra responsabilidad. Es el tiempo, hermanos, de ahora tomar la decisión de asumir nuestra responsabilidad y de reconocer que el único digno, la dignidad de Jesús. Yo creo, hermanos y hermanas, que estamos en un tiempo de restauración, un tiempo donde Dios quiere restaurar el sacerdocio dentro de las familias, dentro de la iglesia. Un tiempo donde este mundo necesita ver a sacerdotes. Un tiempo en el que el Señor quiere rescatar y avivar la llama de lo que se ha perdido, de lo que se ha apagado. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuántos quieren asumir su responsabilidad? ¿Cuántos van a poner sus manos en el arado? ¿Cuántos? Es una pregunta que tú le tienes que contestar al Señor. Reconoce en este día la dignidad del Señor, asumiendo tu responsabilidad sacerdotal. Que el Señor te bendiga.